Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España se conoce como un país de racistas. Las palabras pertenecen al futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, tras el partido entre su equipo y el conjunto de Valencia, donde el jugador de 22 años intentó llamar la atención del árbitro sobre los insultos racistas que recibía de la hinchada local. Más tarde, Vinícius subió a sus redes sociales imágenes de otras agresiones racistas que ha recibido en distintos estadios españoles en los últimos 2 años. Hola, bienvenido a su podcast 4 Elementos, donde como cada semana esas 4 mentes, Siux, Ale, Rodwell y el señor Rojo someterán sus convicciones a nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. ¿Qué onda con este jugador de fútbol Vinícius Júnior? ¿Es víctima de racismo en el fútbol? ¿Hay racismo en el deporte? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a dejar de ver el mundial? ¿Vamos a dejar de ir a Qatar? ¿Es esto el final del fútbol? La verdad es que esta conversación es bastante interesante porque lo que realmente le dio la trascendencia fue lo que hizo el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en la reunión del G7. Cuando están en Hiroshima, él trae este tema a colación. Y no solo eso, empiezan a hacer una serie de manifestaciones de rechazo ante la situación que se dio en España. El Corcovado apagaron sus luces en señal de protesta contra esta situación que ellos consideran en su país como un ataque racista hacia este jugador. Creo que hay que mirar no solo lo que ocurrió en este partido, sino otra serie de aspectos alrededor de esta situación para poder entender realmente de qué estamos hablando. Porque todo pareciera indicar que esto es racismo, pero si lo miras desde una perspectiva diferente, ¿será que estaremos hablando más bien de la cultura del fútbol? Hay un par de preguntas ahí que tenemos que hacernos en ese sentido. Exacto. A ver, vamos a ver qué fueron los comentarios que se le hicieron a este jugador de fútbol, ¿no? Primero, pues esto de llamarlo mono. No es el primer jugador de fútbol que se le llama así. Inclusive no es el único deporte que tiene esta mofa entre los jugadores. Quizá la diferencia de lo que pasó con Vinícius y yo siendo un hincha de los deportes, él fue el primero que lo ha tomado de esta forma. Inclusive encaró a la persona que le estaba gritando, habló con el árbitro para decirle, pero hablemos un poco de lo que pasó antes, ¿no? Porque en el juego él se vio muy retador, inclusive Vinicius es una persona que tiene fama de ser conflictivo con sus compañeros. Entonces todo esto quizás se definió en estos comentarios en contra de él. Recordemos que el fútbol para muchos países, y yo creo que es el mismo caso de Argentina, es casi como una religión. Entonces tu equipo contrario es como tener las cruzadas, ¿no? Es la religión contra la otra religión. Yo creo que este sentimiento de albergar más de una cesta deportiva, pensar que la cesta deportiva es más que una cesta deportiva y pensar que es una creencia religiosa, una ideología, esto es lo que lleva a estos puntos que estamos viendo ahora. Para mí, que obviamente falta más debatir sobre este tema, yo no siento que esto haya sido una forma de racismo. Pero ahí vamos a abrir esta parte del comentario. Fue un acto racista. Pero yo coincido además con las palabras del técnico del Real Madrid, con Ancelotti, que él decía, no creo que sea un país de racistas, sin embargo sí creo que hay racistas en España, que es totalmente distinto. O sea, vamos a recordar que el Real Madrid tiene actualmente 9 jugadores afrodescendientes. Además tiene 18 extranjeros. O sea, de 22 jugadores, fíjate, 18 son extranjeros, 9 son afrodescendientes. Entonces, no creo que podamos decir precisamente que sea un país racista, porque yo creo que ni siquiera se plantearía la posibilidad de que pudiesen jugar, ¿no? Eso no lo sabemos, porque eso dependiendo de la perspectiva que le des, porque fíjate lo que dices, que tienen jugadores afrodescendientes en la liga y por eso no son racistas. O sea, España, Inglaterra y Holanda, en su momento cuando fueron imperios, eran los que tenían mayor cantidad de esclavos. Entonces, No, y te voy a decir una cosa. Eso no es gratis, que el Real Madrid tenga claro, jugadores de otras nacionalidades, claro, ni gratis que tenga jugadores afrodescendientes. Es un negocio puro y duro. Es un negocio puro y duro, como tú lo dices, Rodwell. Claro, entonces, ¿qué importa? Justamente, y yo lo que creo es que por eso se han dejado pasar, digamos, este tipo de ofensas racistas, justamente porque prima el negocio. Punto. Exactamente. Ahora, a la pregunta,
¿esto es racismo? ¿Qué es racismo, no? ¿Qué es racismo? Y yo creo hay definiciones de racismo claras, pero racismo puede ser una cosa diferente para ti, Siux, para ti, señor Rojo, que para mí, ¿no? Yo creo que ahí estás hablando de algo interesante, ¿no? Porque todos pensamos que el racismo es cuando te impiden ciertas oportunidades, ¿no? En este caso, como dice Siux, los deportes están para la gente de color. De hecho, sabemos que hay una superioridad de raza específica en la gente de color. Total. O sea, tú siendo caucásico, sabes que no vas a brincar igual que una persona de color que mide 1.80. No vas a tener el mismo desarrollo, el mismo desempeño. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, uno sabía que si en su justa deportiva vas contra una persona de color, eso significaba que casi tenías que trabajar 3 veces más. Porque ellos tienen una condición... Genética, sí, una condición genética una estructura que física contribuye distinta, ¿no? con mejor desempeño. Ahora, el racismo, vamos a hablar un poquito de la definición, se define como una creencia o actitud que sostiene la superioridad de una raza. O sea, aquí estamos diciendo, esto es específicamente de la raza. Generalmente, la superioridad la tenían los países más caucásicos, ¿verdad? Que creían que por ser tú naciste en un tipo de raza, tienes una superioridad que no se podía comprobar con nada, ¿no? Y que se manifiesta a través de la discriminación, segregación, la violencia o el trato injusto basado en características raciales étnicas. Esto cae en lo que le pasó a Vinicius. Allí yo creo que tenemos que echarnos hacia atrás para poder hacernos la pregunta correctamente. Fíjate lo que ocurría en España. España tiene sus historias de racismo bastante interesantes. Entre el siglo XV y el siglo XIX se dan las primeras manifestaciones de racismo bastante fuertes en España, que es lo que llaman la limpieza de la sangre. Y en esto el Imperio Español empezó a mover a personas de diferentes etnias que consideraban que no eran de raza pura, gitanos por ejemplo, los empezaron a sacar de ciertas zonas y quedaron desplazados a otra zona del país. Y ese mismo desplazamiento o esa misma limpieza de sangre, como le llamaron, la trajeron a América. Y entonces empezó el sistema de castas que tenían los españoles, porque un mulato, que era una mezcla entre español y aborigen, no era considerado exactamente en el mismo nivel que un español de nacimiento en la madre patria, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también se trasladaron. Entonces, mi pregunta allí, entonces, ¿es España sigue siendo un país racista por su historia o creemos que ha avanzado en ese sentido? Porque esto que ocurrió no solamente en este partido como tal, sino a lo largo de las diferentes ligas que, como bien mencionó Aleja más temprano, el negocio ha primado tanto que nunca le pararon bolas al tema. Pero ahora, en la condición, en la coyuntura en la que vivimos, claro, empezaron a pararle un poquito más de atención al tema del racismo y por eso escuchamos más el ruido. Pero estas expresiones racistas no son nuevas. Entonces, ¿qué está ocurriendo en España? ¿Sigue siendo España racista? Es bien interesante el tema y hay una línea delgada, yo creo, porque tengo 2 temas. Uno, el fútbol por naturaleza, ¿sabes? Y no solo el fútbol, pero el fútbol específicamente da para que por todas las décadas que hemos disfrutado de este deporte, pues se insulten, ¿cierto? No sé si todos recordamos digamos cuando que el fútbol saca lo peor y lo mejor de ti en los momentos de insultaban fervor. a los árbitros horrible, que en algún momento han lanzado entre ellos, cabezazos. O sea, una cosa muy fuerte. Entonces yo creo que ahí hay un ingrediente que es el mismo fútbol como tal. Pero cuando usted, señor Rojo, leía la definición de racismo, yo ahí decía, claro, ojo, que no es que yo te diga que tú eres mi amigo y tú eres afrodescendiente y yo desde chiquita y todos te decíamos, oye, negro, tal cosa, vamos de fiesta, no sé qué. No, eso no es racismo. Racismo es que yo con odio o por discriminarte te diga negro. Eso es racismo. Y cuando la hinchada le grita mono, pues para mí eso es racismo. Ahora, se da en un ambiente del fútbol que estamos acostumbrados y no sé si es lamentable, pero estamos acostumbrados a que nos ofendamos. Pero fíjate una cosa interesante que mencionas allí. Tú dices, es parte de lo que pasa en el fútbol y es cierto, se insultaban a los árbitros, pero hoy día la FIFA impone sanciones a la hinchada. Así es. Por insultar al árbitro. Entonces, ¿por qué? Porque a los jugadores no. Aún se está esperando, de hecho. Si no estoy equivocada todavía, no ha habido una sanción para un estadio por un acto de racismo. No ha habido. No existe. Entonces, a eso voy. O sea, se tomaron las previsiones, se empezaron a implementar sanciones y no hay que irse muy lejos. La selección de fútbol o la Federación de Fútbol panameña tuvo que pagar una multa
por los insultos al árbitro. Pero esperen, entonces yo les pregunto, ¿es ofensivo que le griten mono? A mí esto me está sonando, todo me está haciendo bastante ruido. Yo me parece que esto, no voy a hablar de marketing como tal, creo que tiene que ver un poco más con la persona de quien estamos hablando. La que es un característica del jugador, ¿no? Sí, la ¿Cuántos característica. años tiene? 22 años. ¿Ustedes van a que es de la generación de cristal y entonces es más sensible que todo el mundo? No es que sea más sensible. Primero, hay un punto interesante. Hay un periodista que estuvo en el campo que él asegura que en ningún momento se le llamó mono, que lo que se le decía era tonto. Que lo que pasa es que ahí hubo como que se le empezó a llamar tonto porque estaba haciendo tonterías en el campo. Pero yo lo que escuché es que le decían mono. No, ahí sí me meto. Le decían mono. Y está grabado. Históricamente le han dicho monos a más de un jugador, le han lanzado bananas al a estadio. Ronaldo. Bueno, pero no, o sea, yo no estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de decir que esté bien y que vamos a normalizar un yo hecho. no estoy diciendo que se está normalizando. Pero por el hecho de que haya ocurrido anteriormente, no quiere decir que esté bien. O sea, Es que está muy mal. Está muy mal bajo cualquier punto de vista. O que le lancen un banano a una persona. Ahora está pésimo. Sí me llama la atención el hecho de que estemos hablando tanto y que haya tanto revuelo con lo que está pasando con este jugador. Y me hace cuestionar por qué si el Real Madrid tiene 9 jugadores que son afrodescendientes, estos 9 jugadores no están pasando por este mismo acoso racial, por decirlo de alguna forma, como lo está pasando Vinicius. Y es que sin duda alguna tiene un estilo de juego que es bastante provocador y yo creo que eso hace sacar lo peor de los hinchas de los equipos contrarios, ¿no? Mira, yo creo que hay algo que viene de las personas cuando se juega al deporte. Uno cree que muchas veces el deporte es una competencia entre dos personas que tienen físicos atléticos, ¿verdad? Pero hay un componente muy importante de todos los deportes que es la condición emocional o el psique, ¿no? La condición mental. Inclusive se vio en un estudio que en unas olimpiadas los competidores, ¿sí? O los competidores, los atletas, cuando se sentaban junto a un atleta americano, su rendimiento bajaba 15%. Solamente por sentarse en la misma banca. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los entrenadores? Pues es que deja que pasen los del equipo contrario y luego ya pasamos nosotros. Todo ese tipo del entorno emocional y psicológico pesa. Y la gente sabe. Tú vas a ver los juegos de básquetbol y cuando estás en el tiro libre te empiezan a gritar, te ponen fotos hasta de tu vieja ahí para que te sientas mal. Y tú tienes que ser un deportista que sabe que tienes que bloquear todo eso. Porque el que te gane mentalmente pierde. Siendo el mejor jugador, si te gana mentalmente vas a perder. Entonces, yo creo que aquí, siendo un poco el abogado del diablo, yo creo que aquí faltó una parte del dolo. Te aseguro que si el día de mañana Vinicius se va al equipo donde le gritaron mono, no le van a gritar mono. Yo creo que fue más esa parte de brincarse al personaje del fútbol y meterse a hablar para que tratas de generar una disconfort mental. Ahora, hay una parte muy fácil en todos los deportes. El que la hace, la paga. El que se lleva, se aguanta. Y este chavo, pues obviamente es joven, está jugando el mejor juego que ha tenido en su vida y se siente que es la última cheve de la fiesta, ¿verdad? Entonces es muy controversial, grita al árbitro, se le pone a los jugadores, inclusive les dice a los jugadores que es fácil ganarles. Entonces, eso genera al equipo contrario un malestar, y ese malestar se va a determinar en el partido cuando empiezan a gritar cosas, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Yo creo que ahí falta el ingrediente de qué oportunidad se le dejaron de dar a esta persona. Yo creo indistintamente de cómo sea el jugador, cómo se comporte el jugador en la cancha, ninguno de sus comportamientos es excusa para que le griten mono. Muy bien traído, me parece muy bien traído. Para que se den actos racistas. El hecho de que haya sido así toda la historia a lo largo de los 100 y pico años que lleva el fútbol como deporte universal, tampoco es excusa para este tipo de acciones. Si bien es cierto, puede ser un jugador controversial, yo creo que no hay nada que puede justificar los insultos de una hinchada a ese nivel. Y yo creería que lo que tenemos que buscar es cómo vamos mejorando eso. O sea, si en algún momento no le prestamos atención, a lo mejor ahorita sí tenemos que prestarle atención. Aquí hay una cuestión que me empezó a generar un poquito de curiosidad y de inquietud también, que es el aspecto cultural. Y no es nuevo para nadie que en Europa se considera principalmente a Latinoamérica
más allá de que seamos países de tercer mundo, que somos culturalmente inferiores. Y de hecho, Indios con taparrabos, digo yo. uno de los insultos más comunes en Europa y en España es sudaca. Es un insulto español. Referirse a alguien de Sudamérica de manera despectiva diciéndole sudaca. Eso me hizo pensar un poquitico en el racismo cultural, porque ya no estamos hablando de el racismo a una etnia, estamos hablando de el racismo hacia la cultura, hacia dónde vienes, hacia lo que tú culturalmente puedes aportar a mi sociedad, y yo, como en esta sociedad donde me siento en una posición de superioridad, entonces quiero proteger mi cultura española de que estos vengan a invadirla y a traer su cultura y su ruido y su música. Y posiblemente eso también fue lo que vimos en este partido. Una España haciendo un poquito de contrapeso o echando hacia afuera esa parte cultural, es decir, esta cultura no la quiero. Tú sigues siendo de tercer mundo, tú sigues siendo sudaca. Tú lo que dices es como que fue como un escape a toda esa contención que se estaba teniendo. Eso es lo que yo siento, porque siento que el tipo juega muy buen fútbol. Y yo no digo que no hayan españoles que jueguen buen fútbol. O sea, metiéndome un poquito en el fútbol, el tipo juega muy buen fútbol. Y posiblemente la hincha de Valencia, a falta de mejores jugadores de fútbol de parte del Valencia, pues vieron la mejor manera de desequilibrarlo emocionalmente tirándole insultos, porque el equipo no iba a poder seguir adelante. Y sé que esto es hilar muy fino, pero utilizaron esta estrategia de desequilibrar a un jugador. Y les funcionó. Sí. Le metieron una falta, pero fíjate lo que pasó después. Empezaron a revisar otras cosas. ¿Y qué hicieron? Suspendieron a 6 árbitros del VAR, ¿ok? Que ahora están metiendo una serie de medidas legales a la FIFA. Claro, pero eso es un poco más por la presión que hubo sobre el tema. No porque lo hubieran decidido o lo hubieran querido. Claro, por un poco de la presión mediática. Entonces, allí yo me pongo a pensar nuevamente, ¿qué está pasando en España? O sea, este es un tema que le podemos Pero yo no cuestionar. sé si es solo España, ¿sabes? Yo también no creo que sea algo referente a España, inclusive. Pero yo eso no lo he visto, por ejemplo, hablando, y disculpen que los interrumpa aquí, eso no lo he visto pasando en otras ligas, no de fútbol, pero no en otras ligas deportistas. Yo lo que creo es que ha pasado en el fútbol en otros países, pero no ha pasado que un Vinicius diga, oiga, ¿qué está pasando que están insultándome? O sea, me siento ofendido. Entonces es interesante porque yo creo que ahí somos un poco hipócritas. Y les voy a decir en qué. Entonces, cuando hablamos de la generación de cristal, defendemos la generación de cristal, ¿no? Pero ahorita estamos diciendo que Vinicius es de cristal y está demasiado sensible al hacerse respetar cuando le dijeron mono. Yo creo que entonces ¿a qué le está jugando la sociedad? O sea, defiende una cosa, pero pues cuando se trata de otra, entonces ahí no lo defiendo. No sé, me parece un poco hipócrita ese tema. Porque estamos defendiendo a las mujeres. En España no estalló un tema también de mujeres, que es que la mujer, y ahí sí todos defendamos la mujer, pero ahorita que es Vinicius dice, no me les voy a calar que me digan mono, muy 22 años que tengo no me lo calo, y entonces decimos que el pelado es un poco más débil. No sé. Ahora, no es solo España, y yo creo que está mal catalogar a los españoles como racistas por eso. Sí, yo creo que no es una cosa, no debería ser relevante España. Y ojo, exactamente, no creo que ahí el punto no es relevante. No, yo no estoy diciendo que sea España, y yo traigo a España a colación porque es el lugar donde se da esta situación en este momento. Y cuando hablo de la parte... Dijiste que habían otras que no se había presentado, pero yo lo que creo es que nadie levantó la mano y dijo, me están ofendiendo. No, porque la gran diferencia es que usted diga, me siento ofendido. Yo me di la tarea de investigar qué un Dani Alves que le pasó exactamente lo mismo, y además también es brasileño, aunque él se haya hecho español, pero él que hizo, él cogió la banana que le lanzaron en su momento y se la comió. Son dos maneras diferentes totalmente de asumir un acto racista. Mira, yo me di la tarea de buscar un poco más del racismo en los países, ¿no? Para ver si esto, como decían ustedes, ¿fue una situación aislada o es algo de una tendencia, ¿no? Entonces, según el estudio publicado por la Universidad de Harvard, se realizó un mapa interactivo sobre el racismo solamente en Europa. Ahorita vamos a hablar de los demás países. Pero en Europa se hizo un estudio, ¿no? Donde a cada gente se le pidió... relacionar imágenes. Relacionar imágenes con color, exactamente. Qué tanto es bueno y qué tanto es malo. Los países de Europa con mayor porcentaje de racismo era el Reino Unido e Irlanda. Inclusive están muy por delante de España. De los países menos racistas fue Serbia. Inclusive es el más tolerante. República Checa fue el primer lugar en país más racista. Entonces,
Si nos vamos a esa parte, bueno, yo creo que España puede ser un país altamente tolerante en base a lo que estamos viendo aquí por las encuestas, ¿no? Ahora, sí creo que se juntaron varios elementos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. eso. Tampoco veo que Se en cada juntó todo. juego del Real Madrid se les grite a los jugadores monos, ¿verdad? Entonces, yo por eso creo que fue algo específicamente de un juego en relación a los demás juegos, ¿verdad? Yo también creo, el problema, yo creo que lo único que desató todo esto es que Vinicius alzó la mano y dijo, me siento ofendido. No, pero es que y yo creo además, que eso hay que respetarlo. y es que además yo creo que se nos olvida aquí a todos algo. La fanaticada está disfrutando de un juego, pero él está trabajando. Claro. A la claro, gente se le olvida es que él está cierto. trabajando. Y ahora tú imagínate, Ese es un muy buen punto. y además que lo hablaba con el señor Rojo backstage, en algún momento le decía así, pero es que la fanaticada va a divertirse y van a hacer lo que ellos quieran, pero es que eso es una gente que están trabajando y ojo, pagados millonariamente, donde se juegan incluso bonos por ganar partidos, o sea, el nivel de presión que ellos reciben en un juego, para unos es diversión, pero para ellos es trabajo. Ahora, imagínate tú que a día de hoy en tu oficina cuando lleguen, te hagan una ola todos tus compañeros y te digan negro de manera despectiva para hacerte daño por algo que tú hiciste que no les parece. O sea, Claro, yo lo terrible. veo y digo... Yo lo veo totalmente no, fuera de todo. o sea, es descabellado, está Ahora, mal. Lo interesante es cuánto tiempo ha pasado esto. Y de nuevo, insisto ahí, la única diferencia aquí a otros partidos, a otros países, porque de nuevo, yo no creo que esto solo se presente en España, ni más faltaba. La única diferencia es que por fin alguien alzó la mano y dijo, me siento ofendido. Creo que eso es lo único. Yo quiero darle otra vuelta a este tema y me gustaría saber qué piensan al respecto. Fíjense, hay un famoso llamado John Donne, nació entre 1572, muere como en 1630 y algo. Pero el tipo fue el que acuñó una famosa frase que dice, ninguna persona es una isla. Entonces, él hacía referencia a que todos los seres humanos no pueden vivir en soledad, sino que somos seres gregarios y tendemos a agruparnos y a formar comunidades. Y este es un aspecto de nuestra especie que a lo largo de nuestra historia sobre esta tierra ha jugado un rol fundamental en el dominio del ser humano sobre su entorno. Y esto me hizo a mí reflexionar sobre lo que realmente pudo haber pasado en este partido y lo que pudiera estar pasando en España. Entonces, ¿será más bien que lo que estamos viendo no es un acto de racismo? Se utilizó una palabra posiblemente inapropiada, pero lo que realmente está ocurriendo es sencillamente una resistencia a cambios culturales. Yo tengo algo interesante que decirte al respecto, porque además, en mi experiencia personal, viví más de una década en España. Yo tengo que decir que yo nunca recibí un trato racista. Incluso, muy a pesar de lo que la gente cree, a los españoles les encanta escucharnos hablar. O sea, somos tratados con mucho cariño, los venezolanos, los colombianos, los panameños, costarricenses. En fin, a lo que dicen sudaca, muchas veces lo dicen en un término para insultar o de cariño cuando te tienen confianza, ¿no? Pero ciertamente somos tratados con muchísimo cariño. En relación a lo que tú dices, es cierto que cuando una cultura distinta a la tuya, donde tienen otro tipo de comportamiento, otro tipo de creencias y tienen actos, no voy a decir concretamente de quién estamos hablando, choca con lo tuyo, saca lo peor de ti y automáticamente tú sabes que es un tema cultural, es decir, donde tienes que hacer en un supermercado una fila, no la quieren hacer, donde tienes que respetar que hay un orden, no la quieren respetar. Es ahí cuando la gente habla de su cultura, es decir, son así porque esa es su forma de ser y esa es su cultura. Y ahí es cuando sale el racismo. Y yo estoy de acuerdo realmente. con este término, Sius, porque yo creo que aquí hay un tema, yo creo que es un poco más profundo, ¿no? Yo creo que ya no es el racismo quizá por el color de la persona. Yo creo que aquí es un poco más de xenofobia. Inclusive estaba leyendo un artículo de la BBC donde dice que del 2019 al 2021, después de los años de pandemia, la Universidad de Pamplona, creo que fue, pero el ministro de Interior recogió cuántas personas habían recibido algún trato de racismo. Se detectaron solamente 638 hechos en España, 24% más del 2019. Sin embargo, solo el 12.8% de las personas que experimentaron una situación de discriminación simplemente por motivos de etnia o raza o cultura, presentó una queja. Ahora, aquí podríamos decir, bueno, sí existe el racismo, pero después de ahí se fueron a encuestar a los agentes inmobiliarios, que se dieron cuenta que las casas en España están pasando por un llamado filtro racista.
muchas personas no quieren rentar sus habitaciones a las personas que son inmigrantes. Entonces yo creo que aquí, como algo de lo que estás diciendo tú, Cius, hay una forma en que ya España a lo mejor está pensando que está perdiendo su identidad. ¿Sabes qué? Ya no nos sentimos españoles, güey. Ya escuchamos reggaetón. Los jugadores del fútbol de nuestra liga no son ni siquiera españoles. La cantidad de la ropa que vestimos no es la que usábamos nosotros antes. Entonces, yo creo que aquí quizás no se está describiendo por la raza, pero sí hay un choque en que la cultura a lo mejor del español, y no solamente español, ¿no? También otros países de Europa, está viendo que se está terminando y está arraigándose una cultura de algún país que no es oriundo de esa región, ¿verdad? Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con Cis también cuando mencionaba, mire, yo creo que todos tenemos el deber de que si llegamos a otro país, cierto que no es el nuestro, y que tiene una cultura, de alguna manera todos tenemos que respetar esa cultura, ¿sabes? Porque somos quienes estamos llegando a otro país. Entonces respetar un poco ciertas cosas culturales, ¿no? Y en cierta forma, pues como que acomodarte a ese tema. Es un tema yo creo que complicado, pero yo estoy de acuerdo en que tal vez no hemos hecho bien la tarea los latinoamericanos y otras etnias en ciertos países que podemos llamar un poco más avanzados que nosotros, de ubicarse en los estándares, digamos, de educación de esos países. De adaptarse, ¿sabes?, a la sociedad. Entonces, y a por supuesto, cómo se comporta. Y ahí estoy muy de acuerdo contigo, eso puede crear como exacerbar ese sentimiento como de odio, y es que este latinoamericano o estos moros, por ejemplo, claro, eso choca, y lo digo yo también como colombiana en Colombia, que también tenemos nuestros problemas con algunos inmigrantes que decimos, pero y ahora estos, porque nos están como causando problemas. Entonces yo creo que eso ayuda a que las cosas se compliquen. Pero de nuevo, cuando entras a ofender a una persona por su raza o por su cultura o por esto, ya la cosa se pone de otro color, creo. Mira, yo voy a ser otra vez conspiranoico de las temporadas pasadas. Él insiste. Yo, por cierto, escuchen el de conspiraciones, que para mí es una obra de arte. Así lo voy a decir, es una obra de arte. El pueblo ha hablado, señor Rojo. Y mira, yo lo veo de cuando estaba mucho más joven, ¿no? Cuando estaba muy pequeño. ¿Cómo entró esto del racismo y cómo empezamos a sentirnos ofendidos porque nos dijeran negro? Yo creo que todo el mundo, cuando yo crecí, todo el mundo teníamos un amigo que era el negro, era el chino, era el flaco, era el blanco, era el gordo. El gordo, era el chaparro. Pero no sentían, esas personas no eran discriminadas. ¿Cómo vamos a ser discriminados si en América Latina el 80% de la gente son de color? ¿Cómo vamos a sentirnos discriminados cuando nos digan gordos si yo creo que somos de México, el país donde hay más obesidad infantil? ¿Cómo pasa esta parte de que ese tipo de carrilla o ese tipo de apodo sea ahora llamado un racismo, una discriminación? Yo creo que hay algo atrás de eso. Y si tú te pones a pensar, digamos, la etnia que ha sido más discriminada era la etnia de la gente de color. Los trajimos de esclavos desde África para hacer un trabajo. Fueron esclavos mucho tiempo, se les liberó. Y no solo eso, yo creo que ha pasado ya cerca de 500 años en el que el gobierno de Estados Unidos se le ha retribuido a esas personas. ¿Cuánto han salido esas personas de la pobreza? Siguen siendo la etnia más pobre, la etnia con más predilección al abuso de sustancias tóxicas, donde más hay asesinatos, donde más hay homicidios dolosos, donde hay más abandono a las personas. ¿Por qué? Porque esa protección, yo creo que en vez de ayudar, te sigue jalando hacia abajo. Fíjate, ahí acabas de mencionar algo y creo que vale la pena destacarlo. Porque cuando hacemos ese tipo de cuestionamientos, a veces creo que se nos olvida cómo funciona el sistema educativo en los Estados Unidos. El sistema educativo en los Estados Unidos es un sistema educativo distrital. Cada distrito, los recursos o los impuestos que va recaudando son los recursos que tienen disponibles las escuelas que se encuentran en el distrito. Pero ¿qué ocurre cuando tú empiezas en este periodo, que seguramente tendrá poco menos de 200 años, ¿no?, en que las personas empiezan a convertirse en ciudadanos y que se abole la esclavitud, pero todavía había segregación en los años 50, no se nos olvide.
Entonces, a partir de los años 60, que ya empiezan a obtener los afrodescendientes mayores derechos, entonces, ¿qué terminan siendo? Empiezan a ser agrupados porque como este es un barrio de blancos, entonces aquí no puedes vivir. Entonces empiezas a estar agrupado. Pero ¿quién crees que tenía los mejores salarios? No eran los afrodescendientes. Entonces, como el distrito donde la mayoría afrodescendiente vivía, no se recaudaba suficiente impuesto para tener una educación de calidad. Tenían los peores escuelas, los peores maestros. Claro, tenían los peores maestros, los peores programas de educación. Entonces, claro, esto al pasar la historia, entonces tiene un impacto, sí, sin duda. Y por eso es que uno dice, oye, pero han pasado tantos años y ¿por qué es que no ha habido progreso? Es que el sistema como tal, y yo no digo esto para decir es que el sistema tiene la culpa, sino que la manera como opera el sistema, obviamente, pues no les ha favorecido, sí, les no ha jugado ayudado. en contra. Así es. Más bien le Puede ha jugado ser que en contra. Ajá. Entonces, no ha permitido que se den esas oportunidades y por eso brillan mucho en el deporte. La manera para salir de la pobreza en estos barrios marginados generalmente es el deporte, NBA, NFL, y así ocurre igual en Brasil. La mayoría de estos jugadores vienen de alguna favela donde jugaban en la calle y el deporte era la manera de salir. Pero, güey, ¿no será lo que estamos viendo un caso de la esclavitud postmodernista? Ah, yo estoy A lo completamente de mejor te acuerdo. están diciendo, mira, ¿cómo evitas que la gente, porque no pasa solamente con los afroamericanos, los indígenas de Estados Unidos, los de las tribus, se les da casinos, se les da beneficios, se les da todo, y siguen igual de letargados? ¿No será esto la forma de cómo mantener a estos pueblos que a lo mejor podrían ser un poco incómodos para las bases de poder aletargados? Decirles, ¿sabes Puede qué, güey? ser. Te voy a dar Puede poquito, ser. porque ahí, Ese es un buen ¿quieres punto. esto? Te lo doy. Sí. Y mantiene quédate lo mismo quieto. poder. Ajá, Exacto. Ha sí. sido solamente un afroamericano presidente de la República de Estados Unidos. Solamente de Estados Unidos. De otros países en Europa no ha habido todavía uno. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Tú ves a Alemania al nazi, no se les ayudó nada, recrearon este pueblo. Los judíos inclusive, no hubo ninguna retribución. Es otra vez otro país que ha salido su ir adelante. Los japoneses, les cayó una bomba atómica, cabrón. Y aún así, Son subieron una potencia mundial. sobreponerse. ¿Qué ha pasado con nosotros, güey? A nosotros en los países latinoamericanos tuvimos el opio del pueblo, tuvimos la religión que nos mantuvo subyugados. No pelees, cuando tú te mueras vas a ser una persona mejor. Yo creo que esto estamos viendo una esclavitud postmodernista. Nos empiezan a dar poquito para que no nos levantemos. Nos hacen sentir el nivel de confort necesario para no tener que luchar. Pero fíjate que justamente por esa línea de esclavitud postmoderna es a donde yo voy con el tema del sistema educativo. O sea, mantengamos a las personas tontas. Entonces, si seguimos manteniendo estos barrios, si seguimos manteniendo estas barreras raciales, entonces seguimos teniendo distritos donde no van a haber buenas escuelas y vamos a seguir teniendo personas con menos oportunidades de progresar. Entonces, allí yo entiendo por qué algunas universidades están de cierta manera obligadas a tener programas para minorías. Lo puedo entender porque es que esas oportunidades no las hay. En un barrio latino esas oportunidades no las hay. No te vas a encontrar buenas escuelas en un barrio latino. En Little Haití, el área de Miami, no te vas a encontrar buenas escuelas. ¿Sí? Entonces eso juega en contra de ciertos grupos minoritarios. No tienes los mejores salarios, entonces no puedes vivir en un mejor distrito para poder acceder a educación de mayor calidad. Entonces allí es donde tú dices, sí, el equilibrio en la distribución de las riquezas de un país no se está viendo. Entonces yo creo que muy en el fondo sigue existiendo un poco de esa discriminación y creo que lo que vimos en el caso del partido de fútbol es algo que no necesariamente es esa discriminación que vemos en Latinoamérica, que vemos en Estados Unidos. Creo que más bien fue un choque cultural lo que ocurrió en este partido y no lo veo como un tema racial particularmente. Yo también creo que podemos mirarlo un poco más como el tema de la cultura de fútbol. Aquí quiero traerles a colación otra cuestión. Históricamente hemos visto en los partidos de fútbol, como ya mencionamos más temprano, los insultos a los árbitros, los insultos de las hinchas y ese tipo de cosas en su momento no se discutían. Y para mí pareciera ser más bien es que lo que estamos experimentando en el fútbol, más allá de este tipo de insultos con los que no estoy de acuerdo, es un tema muy particular
del deporte, un tema muy cultural del propio deporte. No me imagino, por ejemplo, que empecemos a cuestionar entonces, no, es que los boxeadores se están dando muy duro, entonces no es justo que se golpeen y que el tipo termine noqueado, tiene nada más que tocarlo allí para sumarse el punto. Entonces vamos a cambiar el deporte porque es que es muy agresivo. Entonces creo que a veces se nos van las luces, digo yo, en esta sociedad de definir qué es racista, qué no es racista y a lo mejor exacerban ciertas situaciones más allá de lo que son. Entiendo tu punto y estoy de acuerdo en una parte, y es ¿qué tanto vamos a ser todos tan sensibles que digo, oiga, no, pues yo me siento ofendido? ¿Y qué tal que no sea una ofensa? ¿Sí me explico? Entiendo tu punto, pero yo sí creo que el tema de racismo está asociado a una ofensa directa. Y nada que hacer. Para mí que le llamen mono a una persona de color es una ofensa directa. ¿Sabes? Entonces, para mí al final yo no creo, yo creo que eso es racismo, sin duda, eso es racismo, pero yo no creo que haya sido por ser racistas. ¿Me explico? Yo creo que fue por ser ofensivos. Eso es. Sí, porque además el racismo ¿sabes? No solamente diste en el clavo. No solamente se trata de insultar, o sea, claro, no. Es una acción de ir en contra de eso, ¿no? Exactamente, y además de tener tratos discriminatorios, es decir, pues tu uniforme va a ser, no sé, color verde porque resulta que tú eres negro, en este caso como lo llamaban a él, negro y mono, eso sería, es un poco más allá. En este caso fue un insulto bastante particular porque fue miles y miles de personas gritándole al mismo tiempo, con lo cual yo creo que realmente ha sido un hecho aislado, pues, un hecho puntual. Acabamos de tener un aislado. momento, porque creo que Aleja dio en el clavo, o sea, creo que fue un insulto racista con la intención no de ser racista, sino de ofenderlo. Eso, yo creo que fue una ofensa, eso estoy de acuerdo, es una ofensa. Que sea un acto de racismo, yo creo que distan de otras acciones. Yo siempre hablo de nuestros podcasts de la parte de la hipocresía en los temas que estamos tocando. Y no la hipocresía de nosotros, sino la hipocresía en la sociedad. ¿Saben cuál es el tipo de racismo que no nomás es fomentado, sino que es incluso protegido? El racismo, la discriminación que tienen contra los inmigrantes. O sea, ¿cómo es posible que ahorita hablemos tanto del racismo cuando exactamente en todas las campañas de gobierno, no solo de Estados Unidos, sino de Europa, se habla de que el candidato va a poner reglas a los migrantes? Cuando existe la migración, hay una parte que es legal. Inclusive la migración, porque tu país te vulnera tus derechos básicos de la sociedad, está permitida. Entonces, aquí hay un efecto, yo le llamo del gaslighting, ¿no? Que la sociedad nos trata de imponer que no existe esta visibilidad que estamos teniendo. Que este efecto no tiene nada que ver con la discriminación que estamos siendo víctimas. Pero a todos los migrantes pasan por esta parte del racismo. Y aquí sí es todo lo que se dicta el racismo. Pierden oportunidades, se les discrimina, se les segrega, se les trata mal, se les tienen abuso de sus derechos básicos como humanitarios. Y no hicimos nada. ¿Por qué nos ponemos a preocuparnos de lo que le pasó a un jugador de fútbol que allá, gana millones? Que gana millones, y no hablamos de la gente que sale de sus países, de Venezuela, de México, de Nicaragua, Honduras, por temas de violencia. ¿Cuánta gente no indignó esa foto del niño de Siria, emigrando, que se ahogó? ¿Cuánta gente no ha muerto en Río Grande tratando de pasar a Estados Unidos? ¿Cuánta gente no muere en la frontera del Darién con Colombia? ¿Cuánta gente no está muriendo ahorita en el Darién? No, eso no. Esos son morenitos de Latinoamérica, eso no importa. El que importa es allá el de Europa. Eso no es un racismo. ¿Y por qué no estamos peleando contra eso? ¿Por qué no estamos más vocales contra eso? No entiendo cómo nos duele más un jugador de fútbol multimillonario de 22 años que le gritan eso y no nos indigna igual o de peor manera todos aquellos hermanos latinoamericanos que están siendo vulnerados, que pasan por una brecha de un desierto, de una selva donde los roban, donde los violentan, donde los asesinan, donde todo pasa y nadie nos estamos dando cuenta de eso. Nosotros vamos a tratar ese tema en un próximo episodio y va a ser interesante porque yo estoy de acuerdo contigo, señor Rojo, y es cómo se vulneran los derechos de los inmigrantes, sobre todo cuando son ilegales, ¿no? También hay otra parte para ver y es cómo, lo que tratábamos antes que mencionaba Siux, y es cómo como inmigrantes no estoy dispuesta a cumplir con los requisitos del país a donde llego. Es una línea delgada de nuevo que hace que el tema sea bastante complicado
Pero estoy de acuerdo con el señor Rojo cuando dice, oiga, le ponemos mucho cuidado a esto, pero está pasando un tema muy complicado en el mundo con la migración y no le estamos poniendo total atención. Pero voy a decir algo que ya dije porque sigo convencida de eso. La gran diferencia es que en este caso alguien alzó la mano, que se gana mucha plata y que es famoso, Y por eso no le me siento escucharon. ofendida. De resto, Y porque además idolatramos. y porque tiene su Y porque su tiene fanaticada. millones y millones de seguidores. Claro, porque a porque fin de tiene su cuentas, fanaticada. claro, repercute mucho más. A fin de cuentas, el que está pasando por el Darién debe tener 3 seguidores en su cuenta de Instagram. Y entonces, ¿qué tanto alcance puede tener? ¿Tuvieron nombre esas personas? No tuvieron nunca. Son los, no tuvieron son los nunca, soldados no. caídos que Así es, nadie sí. le rezó. Entonces, para mí esa parte es la indignante. Tendemos a hacernos, y eso es lo que me caga de la pinche generación que tenemos ahora. Nos indigna lo que podemos ver en Instagram, pero no nos indigna lo que necesitamos hacer en realidad para cambiar las cosas. Oye, que contaminamos, pero no queremos dejar el carro. Oye, que estamos muy gordos, pero seguimos tragando toda la comida esta de basura. Oye, que la salud de nosotros está mal, pero todos los días nos tomamos todos los medicamentos existentes sin siquiera hacer lo más básico para tratar nuestra salud. Yo creo que estamos en una parte donde somos estos manifestantes de lo que nos conviene, de lo que está de moda, de lo que tiene Instagram, de lo que tiene TikTok. Pero no nos importa en realidad nuestros seres humanos. Yo creo que esa parte es la que tenemos que empezar a trabajar. Una parte del racismo tiene un síntoma muy, muy detectable, que son los países desarrollados. Los países desarrollados tienden a ser más racistas que los países subdesarrollados. Y tiene lo que hablaste tú, Roswell, que tiene la parte de la historia, de que fueron conquistadores, tuvieron esclavos, entonces tiene una parte muy arraigada. Porque se sienten superiores. Exactamente. Ajá. Porque ya hicieron esclavos de otra raza, entonces por ellos en su mente tienen un derecho mayor al de los demás. Pero vamos a ver un poco más a detalle. Aquí está la lista de los países más racistas del mundo. ¿Cuál creen ustedes que está en primer lugar? Yo vi esa lista y no me acuerdo, señor Rojo. Estados Unidos tiene que ser para mí. Estados Unidos, exactamente. Estados Unidos se hizo una encuesta y se dice que cerca de 7 de cada 10 jóvenes han sentido discriminación en algún momento. 6 de cada 10 mujeres están excluidas de acceder a las mismas oportunidades que tienen los hombres, según el estudio. 23% de los hombres comparten la idea de que las mujeres deben ayudar en los quehaceres más que los hombres. ¿Cuál creen que es el segundo lugar? No, ni idea. Nunca yo no creo se que lo nunca hubiera lo van a imaginado. entender. Ucrania. Ucrania es Increíble, el ¿no? segundo país más racista del mundo. Según Human Rights Watch, señala que la organización de individuos de extrema derecha han llevado a cabo ataques de odio contra las minorías étnicas y personas de LGBTIQ+. Las autoridades con frecuencia no investigan los posibles delitos de odio. Tercer lugar, Israel. Eso no me lo tenías que decir. Bueno, vamos al cuarto lugar, Myanmar. Bueno, esa madre. Pero bueno, tenemos los 2 primeros lugares, los países que tienden a ser el estandarte de la democracia, igualdad y todo eso. No son los, como dice mi abuela, en casa de jabón, en casa de herrero, Cuchillo de Asadón de palo. palo. asadón de palo. Exactamente. Fíjate que me llama la atención que en ese artículo no hablen del racismo en China, que parece, uno dice, pero ¿cómo que hay racismo en China? En China hay un grupo étnico que son los uigur y ellos son como una mezcla entre asiáticos y turcos, más o menos. Y de hecho, muchos de estos son islámicos. Y el gobierno chino, digamos que los discrimina. Muchos, por su manera de comportarse, el gobierno chino los mantiene en algún momento presos, apresan a sus familias, están como si estuvieran en campos de concentración en estos lugares donde está la población étnica esta. Y de esa discriminación nadie habla. Y muchas personas hablan de que en China en estos momentos hay un genocidio a este grupo étnico y que si nadie hace nada al respecto, este grupo étnico va a desaparecer de China. Ahora, no nos vamos muy lejos. En Latinoamérica tenemos un par de países donde uno podría notar ciertos rasgos de tipo racista, ¿no? Y Europa tiene países, bueno, usted lo leyó, señor Rojo, Reino Unido. pero Europa puede ser complicadísimo el República Checa. racismo también, ¿ah? Y de nuevo, cuando hablamos de racismo es esa persecución, esa discriminación por tu raza. Ahora, ¿es bueno ser racista? ¿Se aprende? ¿Se nace? ¿Qué es lo que nos hace ser racista?
¿Y por qué? Si llevamos tantos años luchando contra el racismo, ¿por qué sigue habiendo racismo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué sigue habiendo? Yo creo que sigue habiendo odio en las personas, ¿sabes? Falta de tolerancia a otras costumbres, a otras culturas. Y por eso terminamos todavía siendo racistas. Pero yo creo que hoy en la sociedad, en el mundo, todavía somos muy racistas. Estoy convencidísima de eso. No puedo estar de acuerdo con esta visión simplista que reduce el racismo a la pura ignorancia, ¿no? No, la verdad es que no puedo estar de acuerdo con ello. Pero sin duda creo que el racismo a veces es un poco de la expresión propia del ser humano desde una perspectiva biológica. Y solamente se los dejo el siguiente ejemplo. Cuando dentro de un grupo de chimpancés o dentro de una manada de chimpancés nace un chimpancé albino, el resto de los chimpancés lo discriminan porque es diferente. Entonces está en nuestra naturaleza apartar a las personas que son diferentes a nosotros, porque nosotros igual nos agrupamos, somos seres gregarios, como dijo el señor Stedon. Entonces, al ser seres gregarios, nos agrupamos en nuestros propios intereses, en el mismo grupo étnico. Sí, acorde a características comunes, claro, intereses comunes. Entonces, uno tiende, de una manera u otra, y de manera biológica, me atrevo a decir, a discriminar. Yo más bien considero que no creo que es algo tan natural, creo que es algo más como aprendido. Yo creo que crecimos viendo que el malo de la película era afrodescendiente. El que hacía la peor parte de la película, por lo general, era afrodescendiente. Los ¿Quién malos, era el primero que lo matan en la película? ajá, por ejemplo, el más agresivo, el más fuerte, el que daba más miedo, el que estaba preso, por lo general siempre era afrodescendiente. Entonces, creo que ese hecho en la cabeza de muchas personas ha quedado como tatuado de que probablemente el afrodescendiente se puede asociar con algo negativo. Con lo que tú mencionas del tema de los afrodescendientes, sí, yo estoy de acuerdo que también hay una parte de eso. Pero creo que eso no es lo único. Podemos ver el racismo o el rechazo a una etnia diferente desde otros puntos. Hay una isla, y la verdad es que se me escapa el nombre de la isla, donde viven unos nativos que son afrodescendientes. Y las pocas veces que ha tratado de llegar alguien, estos tipos le tiran lanzas, le tiran flechas. Ahí, si lo quisieras analizar de la misma manera, como para ellos todo lo exterior a lo que no están acostumbrados es extraño, lo van a discriminar. ¿Sí me explico? Esa es la parte, pero yo no desde sé el si eso punto de es vista racismo. natural. Ya va. Okay. Esa es la parte a la que yo me refiero, que Sí. hay una parte natural en el ser humano Sí. que vamos a rechazar lo que es diferente a nosotros. Sin duda que hay comportamientos aprendidos, como tú bien mencionas, y que a lo largo de los años se han prolongado, como el tema de la personificar asociación, y sí. asociar a una persona afrodescendiente como algo malo. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que el racismo no ayuda en nada, ¿no? Inclusive estamos de acuerdo que no hay mejor beneficio para una especie que el mezclarse. Hemos visto todas las especies que siguen teniendo solamente una forma de procreación por mediante una cantidad de creencias. No genera no evoluciona, vaya. Aquí lo que estamos viendo muy claramente es que yo lo que entiendo de este tópico es que hay conductas racistas, hay un comportamiento racista y hay una selectividad racista. No todo el efecto racista es tratado igual. Se trata mejor a los que tienen mayor capacidad de visibilidad, o que tienen mayor dinero, mayor ingreso económico, mayor preferencia socioeconómica, y no se hace esto mismo con todas las razas. Yo creo que la parte del racismo sí da para un tema mucho más amplio, para tomar otros tópicos y hablar específicamente de cierto punto de racismo. Si queremos ser una sociedad más inclusiva, tenemos que tomar el mismo valor a toda la gente, sin importar de dónde viene. Si no, vamos a tomar estos tópicos de selectividad cada vez más y más a la ligera. A lo largo de este episodio creo que hemos sido testigos de cómo el racismo persiste en nuestras vidas y obviamente de los efectos negativos que tienen las personas y en la sociedad. Sin embargo, creo que hemos destacado una importancia que es la de alejarnos de la visión simplista que atribuye el racismo únicamente a la ignorancia. También creo que es fundamental reconocer que el racismo es un problema bastante más complejo de lo que parece ser y que está arraigado en nuestras culturas sociales, históricas y culturales, y que para combatirlo
hay que sencillamente irnos más allá de erradicar los simples prejuicios individuales. Es necesario trabajar en la educación, promover la diversidad, la inclusión, pero sobre todo la tolerancia a todas las sociedades étnicas, así como fomentar el diálogo y la empatía entre las personas de diferentes orígenes, entendiendo que todos somos una sola raza, que es la raza humana. Bueno, muy profundo. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este espacio, 4 elementos. Un espacio diseñado para responder la pregunta, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué somos lo que somos? No olviden sintonizarnos como cada semana y recuerden, si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volveremos esclavos de las ideas de los demás. Chao. Nos vemos. Chao.